Paz y bien, hermanos. Les habla Fray Claudio Antonio Calderón del Valle, hermano y sacerdote capuchino. Vamos a comentar, como de costumbre, el Evangelio que la Santa Madre Iglesia nos regala en este domingo 32 del tiempo ordinario. Concretamente vamos a meditar el Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículos del 1 al 13. Y como de costumbre, unas pequeñas pinceladas sobre el contexto en el que fue escrito este hermoso Evangelio. Acordémonos que fue escrito en el año 80 en la comunidad de Siria de Antioquía por Mateo y su comunidad. Un evangelio escrito en tiempos de persecución, porque 10 años antes, en el año 70 después de Cristo, los romanos entraron en Jerusalén para sofocar una rebelión hebrea que terminó con la destrucción del templo de Jerusalén. Ese mismo año 70 después de Cristo, los cristianos también fuimos expulsados de la sinagoga y declarados herejes. Entonces los fariseos empiezan a perseguir a los cristianos y los cristianos, por lo tanto, tienen que huir dejando todas sus pertenencias, muchos su familia nuclear, y empezó la persecución. Muchos perdieron la vida y también otros tantos desertaron de las filas cristianas ante la presión de sus familiares y de la comunidad hebrea farisea. Los que huyeron a ciudades como Antioquía, lugar donde se escribió el Evangelio. Ahora, en Antioquía también empezó a pasar otro fenómeno. Si originalmente el núcleo inicial que formaba la comunidad cristiana eran hebreos convertidos, ya al final del siglo I vemos que la mayoría de los cristianos que están bautizándose provienen del mundo pagano, especialmente del mundo helénico, y esto crea conflictos internos entre los hebreos y los griegos, porque se preguntan cómo tenemos que comportarnos, cómo se comportaban tradicionalmente los hebreos. Cristo, de hecho, pertenecía al pueblo hebreo, o tenemos que comportarnos de una manera nueva. Esto llevó inclusive a que se tuviera que hacer el primero de los concilios, el concilio de Jerusalén, por ejemplo. También empezaron las deserciones. Los cristianos de la primera generación entraron muchos se bautizaron entusiasmados, ilusionados por el mensaje de Cristo y creyeron que el mundo iba a ser transformado inmediatamente por la predicación. Pero fueron pasando los años y en lugar de mejorar parecía que empeoraban las cosas, porque en lugar de transformarse todo, de pacificarse todo y de cambiar todo, más bien empezaron más persecuciones, más problemas, más represión, etc. Este es el contexto en el que fue escrito este hermoso evangelio. Pasando a la perícopa de hoy, recordemos que Mateo va intercalando por un lado secciones narrativas y por otro lado discursos. Bueno, esta perícopa que nos toca hoy meditar se encuentra en la sexta parte del Evangelio según San Mateo. Esta sexta parte, los expertos le han puesto un nombre concreto y le han puesto la próxima venida del reino de los cielos. La sección narrativa abarca todo el capítulo 19, el capítulo 20, 21, 22, 23 y a partir del capítulo 24 empieza lo que se llama la parte discursiva, a quienes los expertos han intitulado como discurso escatológico. Nuestra perícopa se encuentra dentro de este discurso escatológico, ya que está ubicada en el capítulo 25. Esta parte del discurso escatológico es todo el capítulo 24 y el capítulo 25. Ya el 26 es la séptima parte, que se va a referir a la pasión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esto ya nos dice mucho. El texto que vamos a leer es un texto de corte escatológico. Es más, les digo ya, huele a Adviento. Estamos en el domingo 32 del tiempo ordinario. Recordemos que el año litúrgico tiene 34 domingos. Entonces, este texto que la Iglesia hoy nos propone ya huele a Adviento. Es más, es uno de los textos típicos del tiempo del Adviento. Sin más preámbulo, vamos a meditarlo. Repito, la perícopa que vamos a meditar, a la cual le vamos a hacer la exégesis, es Mateo 25, del 1 al 13. Y dice así el versículo número 1. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, con su lámpara en la mano, salieron al encuentro del novio. Aquí nos tenemos que detener.
Lo primero que tenemos que decir es que al ser una parábola escatológica se refiere al final de los tiempos. Y acordémonos que el final de los tiempos no se debe entender como algo que se destruye, algo que llega a su final, caput, se acabó, no, sino a algo que llega a su completez, a su objetivo, porque Dios no quiere destruir su obra de amor. De hecho, decimos en el credo todos los domingos, creo en la resurrección de la carne y en la vida eterna, no en la destrucción. Estas teorías destructivas son propias de las sectas de corte milenarista o apocalíptica, pero nosotros los católicos no creemos en la destrucción del universo, sino todo lo contrario, un universo que es cristificado y que llega a su total plenitud. Ahora bien, la pregunta que primero nos sale es, al ser un discurso escatológico, ¿a cuál venida de Cristo se refiere? Porque nosotros los católicos creemos en una doble venida. La primera venida, que es la venida del Verbo en la carne, el Verbo que se encarna y toma carne del vientre de María Santísima y se hace hombre sin dejar de ser Dios, verdadero Dios y verdadero hombre. Esta es la primera venida. O la segunda, a la que le llamamos parusía. La segunda, que vendrá Jesús con sus ángeles y resucitará a todos y hará el juicio final y dará a cada uno según sus obras. Bueno, empezamos afirmando que el texto de hoy se refiere a las dos venidas. Ambas venidas están incluidas en esta hermosa parábola. Entonces, el texto nos empieza, diciendo que semejante es el reino de los cielos. Homoio usa el concepto Mateo, semejante. ¿Semejante a qué? Dice a 10 partenos. Partenos significa soltera, virgen, doncella. Es una imagen pues muy usada en el Antiguo Testamento, pero vamos por parte. Primero el 10. El 10 en numerología bíblica simboliza la plenitud. Por eso tenemos 10 mandamientos y después 10 bienaventuranzas, etc. Ahora son 10 partenos, 10 doncellas, 10 vírgenes, y también en el Antiguo Testamento, especialmente en textos como Isaías 54, se nos presenta esta imagen de Israel como doncella virgen, a quien Dios viene a desposar. Viene la imagen también en el Antiguo Testamento, una imagen muy hermosa del desposorio de Dios con la humanidad. Entonces son 10 vírgenes que toman sus lámparas de barro, lámparas alimentadas con aceite, y salen al encuentro del esposo. Obviamente el esposo es Jesucristo. Ahora bien, esta palabra encuentro es importantísima, es la apántasis que viene del verbo apantao, que significa encuentro o salir a recibir. Y tenemos una doble apántasis, el encuentro de la humanidad con el Verbo encarnado, la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, y el encuentro de la humanidad con Jesucristo, que viene a culminar su obra de amor y su obra de salvación en la parusía, es decir, en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la apántasis, el encuentro, la recepción a la que todos vamos a tener que asistir. El Señor nos invita a salir a su encuentro porque Cristo, que es el novio, se quiere casar con nuestra humanidad, quiere salvarnos, en pocas palabras. Pasamos al versículo número 2. 5 de ellas eran necias y 5 prudentes. Aquí ya el texto nos dice que el pueblo de Israel, es decir, la doncella de Israel, está dividida. Y el 5 en sí mismo, en numerología bíblica, es también el número de Israel. Ahora, 5 se presentan como moros. Moros, una palabra que viene de mysterion, y mysterion a su vez viene de muo, que significa cerrar la boca. Pero se podría traducir esta palabra moros como necio. 5 vírgenes eran necias y las otras 5 eran frónimos. Frónimos, que viene de fronei, que significa refrenar, frenar, poner en cintura. Es decir, se refiere a la sensatez, a la sagacidad y a ser discreto. Entonces, 5 moros y 5 frónimos. Esto nos habla de que cuando Cristo vino en su primera venida, no fue aceptado por todos. Los que eran sensatos
lo aceptaron, los que eran necios no lo aceptaron. Por ejemplo, entre el primer grupo de los sensatos tenemos a María, a José, a Simeón, a Ana, a Juan el Bautista, etcétera. Todos los que aceptaron a nuestro Señor Jesucristo, que aceptaron su buena nueva de amor y de paz. Y en cambio los necios, todos los que lo rechazaron, entre ellos los saduceos, los fariseos, los escribas, aunque no todos, Anás, Caifás, Herodes, etc. Entonces un pueblo dividido, unos sí aceptan, otros no aceptan. Aquí empieza el Kairos. Cuando viene Jesucristo por primera vez a la tierra, se establece el tiempo oportuno de salvación y Jesús ofrece su salvación a todos los hombres. Y nosotros por nuestro libre albedrío tenemos que responder a esa invitación salvífica. Entonces aquí vemos que no todos responden a ese kairos, a esa oferta salvífica, sino solo una parte de Israel, una parte de las vírgenes. Pasamos al versículo número 3. Las necias, al tomar sus lámparas, no se proveyeron de aceite. Las necias y las sensatas son iguales. Exactamente iguales, solo se diferencian por un elemento y ya el versículo 3 nos lo está poniendo al frente de nuestros ojos. Dice que no llevaron el elaya. Elaya es el aceite de olivo. Vamos a detenernos aquí para empezar a explicar estos signos que son tan hermosos y tan pictóricos en el Evangelio de hoy. Bueno, la lámpara es el símbolo de la fe y la luz de la fe, en otras palabras. Así lo dice uno de los salmos. Lámpara, Señor, es tu palabra y luz para mis pasos. Entonces la lámpara es la fe. Y todos en la primera venida de Cristo, los que lo aceptamos, hemos encendido la lámpara de la fe. Ahora, aquí también las necias tienen lámpara y la tienen prendida, porque también tienen fe. Acuérdense que también los hebreos esperaban al Mesías, solo que cuando vino el Mesías no lo quisieron recibir. Entonces la lámpara es la luz de la fe. Esto es primer detalle. Ahora nos dice ese versículo 3 que las necias no llevaron aceite. Después vamos a ver el simbolismo del aceite. Sigamos adelante con el versículo 4. Las prudentes, en cambio, junto con sus lámparas, llevaron aceite en alcuzas. Entonces dice que las prudentes sí llevaron el elayon. El elayon, el aceite, es el que alimenta la lámpara. Si la lámpara es la fe, la luz de la fe, entonces el aceite es el símbolo de lo que alimenta la fe. Y el mismo salmo citado nos dice cuál es el aceite. El aceite es la palabra. Y también nos está hablando de la necesidad de alimentar constantemente la lámpara, es decir, la fe. La fe necesita ser alimentada con la palabra. Ahora, no la palabra entendida como un libro, como literatura. La palabra entendida como el logos, la persona, toda la persona de nuestro Señor Jesucristo, el verbo encarnado. Entonces aquí el aceite se presenta como la palabra Jesús y la relación que yo tengo que construir con Jesús. Ahora, esta relación viene en un ageion. Ageion es un receptáculo, una pequeña vasija donde se cargaba el aceite. Y esto nos dice que hay que hacer un esfuerzo todos los días por echarle aceite a nuestra lámpara de fe. ¿Cómo se le echa aceite a nuestra lámpara de fe? Bueno, especialmente a través de la oración, la lectura orante de la palabra de Dios, la participación en los sacramentos, las obras de caridad, las obras de penitencia, etc. Estas son formas de mantenernos con nuestra lámpara alimentada, porque si no la alimentamos, después, como vamos a ver, esta lámpara se nos puede apagar. Seguimos adelante con el versículo número 5. Como el novio tardaba, se adormilaron y finalmente se durmieron. Aquí hay una citación bastante interesante. Dice que el novio se tarda. Mateo usa el concepto de cronizo,
que viene de cronos, que significa tomar tiempo, demorarse, tardar. Entonces aquí los cristianos de la primera generación se están preguntando, ¿y por qué no viene Jesucristo en su segunda venida? ¿Por qué pasan los años y parece retardarse? ¿Por qué? Porque los primeros cristianos manejaban un concepto teológico que se llama premura escatológica y creían que la segunda venida de Jesucristo iba a ser inminente. Pero en realidad, como nos va a decir el mismo texto de hoy, nadie sabe el día ni la hora. No sabemos cuándo va a venir Jesucristo en su segunda venida. Entonces esto causó en las primeras comunidades cristianas que la gente empezara a ver, como ya señalamos, bueno, Jesucristo se tarda, bueno, el mundo no está cambiando, se nos acabó el entusiasmo, ya caímos en la monotonía y por eso muchos empezaron a dejar las filas cristianas. Ahora dice el texto que las 10 vírgenes empezaron a asentir. Usa el concepto de nustazo. Nustazo significa decir sí y es una palabra utilizada en el contexto de cabecear. Cuando uno se está durmiendo, empieza a sentir, como si uno estuviera diciendo, sí, me estoy durmiendo, la cabeza se me va hacia adelante y me empiezo a cateudo. Cateudo es dormir. Y esto nos está hablando de una realidad que nos pasa a todos los cristianos bautizados, a todos los que un día encendimos nuestra lámpara de fe. A veces pasa el tiempo y nos preguntamos, bueno, ¿y Jesucristo? ¿Dónde estás, Señor? A veces parece que no estuviera y a veces nos empezamos a dormir y volvemos a los pecados de antes, a los vicios de antes o simplemente, aunque no pequemos gravemente, caemos en el desánimo, en la monotonía, en la cotidianidad y vamos perdiendo la radicalidad primera cuando el Señor nos había llamado y había visitado nuestra vida por primera vez. Entonces, este versículo 5 nos está jalando las orejas y nos está diciendo, ojo, ojo, no te duermas en los laureles, no te confíes con solo el hecho de ser bautizado, te puedes dormir. Es más, puede que ya estés dormido. Ten cuidado porque puedes perderlo todo. Vayamos adelante. El versículo número 6 dice así, mas a medianoche se oyó un grito, ya está aquí el novio, salid al encuentro. Aquí hay un dato que parece poco creíble, un novio y una boda que se va a celebrar de noche. A ninguno de nosotros nos han invitado a un matrimonio nocturno, obviamente esto es una parábola, es una comparación. Es un relato ficticio que tiene una moraleja y que nos quiere enseñar una lección moral, teológica y catequética. Bueno, dice que es medianoche y esta es una imagen tomada del libro de la sabiduría, especialmente del capítulo 18. Y menciona a Nictos. Nix, era una de las diosas del inframundo, era una de las diosas de la oscuridad, era madre de Hipnos y de Tánatos, es decir, del sueño y de la muerte. Entonces estamos hablando del dominio del mal. Y esto de medianoche, como lo dice el libro de la sabiduría, es la oscuridad del pecado, la oscuridad en la cual se encuentra nuestra humanidad cuando viene Jesucristo e irrompe como luz en medio del pueblo que vivía en tinieblas. Ahora, en medio de esa oscuridad, alguien grazna. Usa Mateo el verbo craso, graznar como un pavo. ¿Y qué es lo que grazna? Dicen, miren, usa el verbo eido y es una invitación a ver con ojos de trascendencia. Viene el esposo, salgan a la pántasis. Ya hablamos del encuentro, salgan al encuentro, salgan al encuentro. Este que grita es la iglesia, son los nuevos profetas del Nuevo Testamento que le dicen a la gente, no se duerman, Cristo viene, Cristo va a venir, no te duermas, no cabecees. Levántate, porque tu Señor viene al encuentro, sal a recibirlo. Entonces es el papel que tiene la iglesia en este kairos, en este tiempo oportuno de salvación. En medio de la noche tenemos que seguir gritando que Cristo va a venir y que Cristo va a venir a cumplir y a culminar su obra que empezó con la encarnación. Pasamos al versículo número 7. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y dispusieron sus lámparas.
Aquí tenemos un hermosísimo verbo, el verbo egeiro, que es el verbo de la resurrección, de levantarse. Significa levantarse de donde uno está postrado, como dice el libro del Apocalipsis, levántate de donde has caído. Entonces, un levantarse, todas las vírgenes se levantan y dice que ponen en orden sus lámparas. Usa el verbo cosmeo, poner en orden. Entonces aquí la iglesia que está predicando que Cristo va a regresar, que hay una parusía, que hay una segunda venida, esa misma iglesia predica que hay que levantarse de la muerte del pecado, de la muerte de los vicios, de la oscuridad, del mal, y poner en orden nuestra lámpara, es decir, nuestra vida. Si se nos estaba apagando la lámpara, hay que echarle más aceite, hay que poner en orden nuestra relación con Dios, con nuestros hermanos y con nosotros mismos. Entonces, este cosmeo, de ahí viene la palabra cosmos, cosmos significa lo que está en orden y es el antónimo, lo contrario de caos, caos significa desorden. Bueno, arregla tu caos y ponte en cosmos, en orden. Cosmeo, poner en orden, pon en orden tu vida, alinea tu vida con las prerrogativas del reino y del amor que predicó nuestro Señor Jesucristo. Si estás dormido, si estás cabeceando, levántate y arregla tu vida, pon todo en orden y vuelve a llenar tu lámpara con la relación que tienes con Jesucristo, arregla la relación que tienes con Él para que tu fe crezca. La fe crece, la fe es un don, una virtud teologal infusa, entonces puede crecer, de hecho crece y nosotros tenemos que pedir constantemente el don de la fe. Entonces aquí vemos unos verbos hermosísimos, craso, que es el gritar, el graznar de la iglesia, viene el esposo, y el fiel cristiano, el discípulo, que geiro, se levanta de donde está dormido, de donde está postrado, de la noche del pecado, y cosmeo, pone en orden su vida, echa aceite en la lámpara y vuelve a prender la llama de la fe. Seguimos adelante con el versículo 8. Las necias dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite que nuestras lámparas se apagan. Entonces los moros, las necias, le dicen a las frónimos, dennos de su aceite. Aquí llama la atención que parece que las prudentes, como después lo vamos a ver, ¿verdad?, se niegan a dar aceite. El argumento es que nuestras lámparas se están extinguiendo. Y aquí Mateo usa el verbo svenumi. Svenumi significa extinguirse. Es decir, que no poseemos la fe en propiedad, que la fe no fue algo que nos dieron una vez y ya para siempre vamos a tener fe. La fe hay que estarla alimentando, como ya dije, porque se nos puede ir. La fe es una virtud teologal e infusa, entonces necesitamos que el Señor nos esté dando raciones constantemente de fe. Y ya mencionamos los medios con los cuales tenemos que rellenar nuestra lámpara de aceite. Y el aceite es la relación que tenemos con Jesús, palabra, ¿verdad? Jesús, palabra, toda su persona, a través de la oración, de los sacramentos, de la caridad, de las obras de penitencia. Así llenamos nuestras lámparas. Vamos a ver qué contestan las vírgenes prudentes. Dice así el versículo 9. Pero las prudentes replicaron, no sea que no alcance para nosotras y para vosotras. Es mejor que vayáis donde los vendedores y os lo compréis. Aquí hay una contradicción. ¿Por qué? Bueno, parece ser que ellas no quieren compartir. Y esto está en contra del espíritu del Evangelio. Jesús nos enseñó a compartir. Pero el asunto es otro. El aceite, como ya vimos, es el símbolo de la vida cristiana. De la vida cristiana alimentada durante el kairos, el tiempo oportuno de salvación. Yo alimento mi vida, como ya dije, a través de la oración, de los sacramentos, de la lectura orante, de la palabra, de la caridad, de los actos de penitencia. Y así, ¿verdad?, logro que Dios me dé el don de la fe y el don de la salvación. Pero nadie puede pasarle aceite a nadie. Si mi esposo no va a misa, si mi esposo no se confiesa, yo no puedo hacer que su fe crezca. Si mis hijos se han alejado de Dios, de los sacramentos, de la iglesia y andan en malos pasos, yo no puedo pasarles aceite. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando del libre albedrío. Solo cada persona
puede rellenar su propia lámpara de aceite. La fe no es traspasable. Yo no puedo hacerle una recarga de fe a nadie, y es por eso que viene el símbolo de que las prudentes le dicen a las necias, no se puede porque no alcanza, no basta. El verbo arqueo no basta para ustedes y para nosotras. Y les dice algo bastante contradictorio, les dice, vayan, ¿verdad?, a donde lo venden y cómprenlo a la plaza, al agorazo. Agorazo es comprar, pero ágora también es plaza. Ahora, la pregunta es si es medianoche, ¿dónde va a encontrar uno en un mercado una tienda de aceite para comprar aceite? No se puede. Es decir, cuando ya estamos en la oscuridad y se acerca el fin del Kairos, sea porque se nos acabó la vida y nos toca morir, o sea porque ya vino y va a venir Jesucristo por segunda vez, ya no hay más tiempo, se acabó el Kairos. El tiempo oportuno de salvación, no se puede comprar aceite. Lo que no hiciste y cultivaste en toda la vida, durante toda la vida, esa es la vida cristiana, no lo puedes hacer al final. Y otro no te puede pasar el aceite de su lámpara. Si tú no lo tienes y no lo cultivaste, ya no puedes hacer nada. Triste, pero esta es la verdad. Aquí estamos viendo también en el fondo lo que está viviendo la comunidad de Mateo. Como les digo, esperaban que Cristo viniera rápidamente en su segunda venida, y Cristo parece tardarse. La persecución y el mundo que sigue en terquedad y en la oscuridad hace que muchos cristianos de la comunidad de Mateo dejen las filas cristianas. Aquí también hacemos un paréntesis porque hoy por hoy estamos viviendo nuevas oscuridades. Las 12 de la noche es como decir el cenit, pero a la inversa. El cenit es el punto donde el sol está en lo más alto, a las 12 mediodías. Bueno, aquí son las 12 medianoche. Es el triunfo de la oscuridad que apaga la fe de los discípulos. Y tenemos en la actualidad nuevas olas de oscuridad. Por ejemplo, el progresismo moderno está queriendo apagar las lámparas de muchos cristianos. Y hoy por hoy hay muchos que se dicen ser católicos, pero son católicos nominales. Igual muchos hermanos evangélicos que dicen ser evangélicos y son evangélicos nominales. ¿Por qué? Porque sí tienen algo de fe, fueron bautizados, pero no viven como creyentes. ¿Por qué? Porque están de acuerdo con leyes inmorales, con aborto, inclusive con la pérdida progresiva de la libertad religiosa, un fenómeno que estamos viendo y que poco a poco nos va a volver a llevar a tiempos de persecución eclesial. Entonces hay nuevas oscuridades que quieren apagar nuestra lámpara, y solo el que ha cultivado una fuerte relación con nuestro Señor Jesucristo, es decir, el que tiene su lámpara llena y tiene aceite de reserva, va a poder sobrevivir en esta nueva ola de oscuridad. Ahora bien, como digo, no le podemos traspasar a los demás nuestra fe, y cuando se nos acabe el Kairos, sea porque nos vamos a morir o sea porque ya le tocó a Cristo cumplir su misión y venir por segunda vez, ya no va a haber más tiempo. Las puertas se van a cerrar, como vamos a ver en los siguientes capítulos. En los siguientes versículos. Pasamos al versículo 10. Mientras iban a comprarlo, llegó el novio, y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas, y se cerró la puerta. Bueno, aquí cerrarse la puerta es el símbolo, por un lado, de la muerte. A todos nos va a llegar la muerte, y con la muerte se nos acaba el kairos personal. Pero también hay otro kairos universal, y es el que se va a cerrar cuando venga Jesucristo en su segunda venida, en la parusía. Entonces aquellas fueron a buscar aceite, y se cerró el kairos, y se cerró la puerta, y se quedaron afuera. Simplemente no entraron en la comunión de los hijos de Dios. Aquí ya estamos hablando de la segunda venida, de la parusía, cuando Cristo vendrá al final de los tiempos a juzgar a vivos y muertos. Después de resucitar a todos, debe integrar cuerpos y almas, se dará el juicio universal, y ahí sí, unos serán puestos a la izquierda y otros a la derecha, como después nos van a decir las mismas parábolas del discurso escatológico en el Evangelio según San Mateo. Entonces se cierra la kleio, la puerta, se cierra la tura, la puerta, y kleio es cerrar. Pasamos al versículo 11.
Dice así el versículo 11. Más tarde llegaron las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábranos. Todos vamos a morir, todos nos vamos a tener que presentar ante nuestro Señor Jesucristo en el juicio final. Y ahí sí, aunque tengamos fe y le digamos Señor, Señor, aquí hay una declaración de fe, ¿verdad? Pero también el Evangelio nos ha dicho que no todo el que diga Señor, Señor va a entrar en el reino de los cielos, ¿verdad? Ábrenos, ábrenos, usa el verbo anoigo, que significa abrir. Pero se acabó el kairos y vamos a ver lo que contesta nuestro Señor Jesucristo. Pasamos al versículo 12. Pero él respondió, os aseguro que no os conozco. Jesús dice que no los conozco. ¿Por qué? Porque acuérdense que todo este plan de nuestro Señor Jesucristo que nos hizo a su imagen es que en el kairos, en el tiempo de nuestra vida, nos transformemos a su semejanza. Él quiere verse reflejado en nosotros. Al no ver su imagen en nosotros, simple y llanamente nos dice, no te conozco, no tienes que ver conmigo, no te pareces a mí. No aceptaste el Evangelio, aunque fuiste bautizado, te di el don de la fe y dejaste apagar tu fe, no alimentaste tu lámpara, no eres mi discípulo, no eres de los míos, simple y llanamente no me veo reflejado en ti, por lo tanto no te conozco. Qué triste, el verbo eidos otra vez, que es un ver trascendente, un ver más allá de las apariencias, y Cristo que lo ve todo y que ve la profundidad de nuestro corazón, ¿verdad? Cuando nos encuentra como necios, con vidas apagadas, con fe apagada, es decir, como cristianos sociológicos. Aquí el texto se refiere exclusivamente a los cristianos que una vez recibieron el don de la fe, pero que no lo cultivaron y lo dejaron apagar, que se conformaron con ser, como digo, cristianos sociológicos, cristianos por tradición, pero no por convicción, porque siguieron viviendo en la oscuridad del pecado, no se transformaron, no se convirtieron, no se transformaron a semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no los conozco. Y cerramos la perícopa con el versículo 13. Por eso dice el texto, velen, pues no sabéis ni el día ni la hora. Aquí el verbo es hermosísimo, gregoreite, gregoreo, de ahí viene el nombre Gregorio, que significa el que espera vigilante, el que espera sin que se le apague la lámpara, el que espera con reserva de aceite, el que ha construido y construye sin dormirse y sin confiarse una sólida relación con Cristo, viviendo los valores del Evangelio. Y nos dice una palabra que aclara mucho, porque nadie sabe el día ni la hora. Entonces aquí es una última frase que nos dice, no tienen que estar pensando en qué día y en qué hora va a volver nuestro Señor Jesucristo. Eso nadie lo sabe. Y el que les diga que sabe y que pronostique una fecha exacta es un farsante, porque el Evangelio nos dice que ni el mismo Hijo del Hombre sabe el día y la hora en el que el Padre le va a ordenar que regrese a culminar la obra de la salvación. Entonces, que no tenemos que estar haciendo cálculos temporales. La obligación del cristiano es vivir 24 horas, 7 días a la semana como verdadero cristiano. Recordemos cuando vino Juan Pablo II a tierras centroamericanas, allá por el año 83, predicó fuertemente diciendo no más divorcio entre culto y vida. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros somos cristianos únicamente de domingos. Entonces nos portamos bien el domingo y vamos a misa y rezamos, pero de lunes a sábado nos portamos como paganos. No, tenemos que ser cristianos en todo momento y en toda hora y vivir alimentando nuestra fe. Y nadie sabe el día ni la hora, por eso tenemos que vivir en gregoreo, es decir, en vigilancia, en vigilia, sin dormirnos en los laureles, sin confiarnos, porque cuando se cierre la puerta, cuando se nos acabe el kairos, ya sea porque nos morimos o porque ya se va a dar la parusía, ya no habrá más tiempo y nos vamos a quedar fuera del banquete del reino de Dios. El texto de hoy es una llamada de atención fuerte para todos aquellos, especialmente los que hemos aceptado el mensaje de Cristo y un día encendimos la lámpara de la fe. Esa lámpara hay que alimentarla porque se nos puede apagar. Tenemos que tener reserva de aceite y la reserva hay que estarla llenando todos los días porque la fe es necesaria
y la fe se va acabando. Por eso, como los discípulos, tenemos que pedirle todos los días al Señor, aumentanos la fe. Y tenemos que pedirle a Dios también que nos dé el don de la integridad para no volver a la oscuridad del pecado, y el don de la perseverancia para vivir cada día y cada momento de nuestra existencia pegados a Jesús, haciendo el bien a los hermanos y viviendo en los valores del reino. Porque no nos basta con ser bautizados, no nos basta con hacer actos cultuales los fines de semana. Ser cristiano es un asunto de compromiso existencial con los valores del reino. Es un asunto de un estilo de vida. Tengo que vivir toda mi vida, toda completa, no solo una parte, en Cristo y con Cristo, y tener cuidado de la monotonía, tener cuidado también del aburrimiento, del adormecimiento, porque si nos dormimos y dejamos que se nos apague la lámpara, entonces sí que estaremos mal y podríamos perder la salvación. Queridos hermanos, el mundo está viviendo, como les dije, nuevas olas de oscuridad, y solo aquel creyente que tenga su lámpara prendida y que tenga reserva de aceite va a poder perseverar y llegar hasta el final, hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Te deseo, hermano, con toda sinceridad, y me lo deseo a mí mismo, que seamos cristianos auténticos y verdaderos, que seamos no cristianos sociológicos, ni cristianos únicamente de domingo, sino 24 horas al día, 7 días a la semana. Nos llaman cristianos, y el cristiano significa otro Cristo. Bueno, ojalá que todo el que se tope con nosotros en la calle, en la casa y en el trabajo, vea en nosotros el reflejo de amor de nuestro Señor y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Y perseveremos, hermanos. Estamos igualmente siendo perseguidos como lo fue la comunidad de Mateo, y solo el que tenga suficiente aceite va a soportar la persecución que quizás nos puede llevar hasta el martirio. Pero si tenemos aceite, ni siquiera el perder la vida física nos debe preocupar. Cristo nos dará la fuerza. Les envío a todos un abrazo, les envío a todos mi bendición. Preparémonos, porque ya nos queda solo un par de domingos para entrar en el hermoso tiempo del Adviento. Les pido con toda humildad que sigan orando por mi persona, por mi ministerio, por mi conversión profunda. Yo también, como decía San Pablo, guiando a otros hacia la meta, me puedo quedar descalificado. Entonces, oren, pídanle por el Padre Claudio al Señor para que se convierta a profundidad, en la profundidad del corazón. Oren también por mi familia de sangre, por mi familia religiosa, por todos los frailes capuchinos del mundo que trabajamos en zonas de misión. Yo también oraré por ustedes, y desde acá, donde quiera que se encuentren, les envío mi cariño y mi bendición. Que el Señor los bendiga a todos. Paz y bien en nuestro Señor Jesucristo. Espero que nos veamos en el cielo. Que así sea.